Bueno, bienvenidos a todos una vez más, una semana más, a Decoración Interior Podcast, el podcast que habla, bueno, pues de todo lo que nos importa y nos interesa dentro del mundo de la decoración de interiores. Hemos tratado diferentes temas cada semana relacionados a, bueno, consejos, tips, un montón de anécdotas, incluso historia, el último capítulo que subimos recientemente acerca de los orígenes de la decoración de interiores. Y en un nuevo paso estamos incluyendo entrevistas a profesionales del sector. En este caso vamos a entrevistar hoy a Juan Luis Salvador, que está al otro lado de la pantalla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y es presidente honorífico o de honor de la Asociación de Mobiliario de Cocina en España. Ya sabéis que este podcast pues lo ven no solamente a nivel nacional, sino también internacional para habla hispana. México, no sé si sabías, es el segundo país que más nos escucha, seguido de Colombia y Venezuela. También por ahí algo de Estados Unidos, pero sobre todo de habla hispanoparlante, pues estos países. México el segundo. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Indica. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? Ya veo que recientemente te han nombrado, ha habido un cambio de cargo, digamos. Sí, yo los últimos 10 años he tenido la suerte de presidir la Asociación de Muebles de Cocina de España. 10 años complicados en los que cuando cogí la asociación realmente estábamos al borde de la desaparición en épocas difíciles. Y bueno, han sido 10 años de mucho trabajo, de reposicionar la asociación, de conseguir un sector implicado y de conseguir una asociación que tiene un objetivo claro, que es la promoción de la cocina en este país, con un claim que es la buena cocina hecha en casa. Porque realmente entendemos y es importante que los que fabricamos cocinas, lo primero tengamos claro que tenemos una industria del mueble de cocina increíble, fuerte, potente, al nivel de cualquier otra. Y ese objetivo de promocionar esa buena cocina hecha en casa es la que nos ha llevado a ir creciendo ya en este momento, ser una asociación fuerte, potente, con peso específico, con más de 145 asociados que representan una facturación de en torno a los 8.000 millones de euros, es casi un 0,5% del Producto Interior Bruto, y que también nos ha permitido entrar en otras, tener fuerza para entrar en otras asociaciones empresariales, como es la Federación del Hábitat de España, de la que también soy presidente. Ujú. Y esto nos ha dado mucha fuerza. Y bueno, ahora entra en una fase distinta. Entonces, Sí. en la última asamblea cesé como presidente y Ujú. bueno, tomaron la decisión en la asamblea de nombrarme presidente de honor, en lo cual agradezco enormemente y me permite también seguir colaborando y aportando la poco o mucha experiencia que tengo del sector. Bueno, es muy interesante y es que además sabemos que tienes, bueno, y tienes que tener infinidad de anécdotas para contar y aparte nos vas a aportar un montón de cosas en cuanto a la experiencia que tienes, ya no solamente hablando en el mundo de cocinas grandes, pequeñas, sino bueno, en el mundo del interiorismo, aunque la especialización en este caso y lo que se trata de poner en alza y en valor es el mundo de la cocina, ¿no? Un mundo que, bueno, la verdad es que está en constante evolución. Tiene este mundillo, es que no vale con hacerte la carrera de los 4, 6, 5 años y ya está. Tienes que estar constantemente actualizándote, que supongo que eso te suena, ¿no? Estar constantemente en formación, porque son productos acabados y tendencias que van no te, cada 6 meses cambiando, cada día cambia, ¿no? Porque toda la vida va cambiando. Efectivamente, el mundo de la cocina, la evolución es constante porque, entre otras cosas, la cocina quizás es el espacio de la casa más arquitectónico de todos. Es decir, en el único sitio cuando hablamos de cocina, hablamos casi de un edificio en sí mismo. Tiene fontanería, tiene electricidad, tiene extracción, tiene mobiliario, tiene iluminación, lo tiene absolutamente todo, además buscando ergonomías y es casi un ejercicio arquitectónico. Yo lo hablo muchas veces. Hace poco estuve con Jorge Pensi, el diseñador Jorge Pensi, que colabora en muchas cosas, y lo comentábamos que lo más parecido a un trabajo arquitectónico, realmente, aunque a todos los arquitectos les gusta diseñar sillas, lo más completo es una cocina, porque engloba muchísimas facetas que lo hacen complicado, pero también apasionante. Y es además el hecho de tener que diseñar ad hoc para un espacio concreto, para un cliente concreto, no tiene absolutamente nada que ver con diseñar un producto, digamos, que puede ser, como bien dices, una silla que, bueno, el que quiera que se la compre, que se la adapte a su espacio, ¿no? Pero aquí tengo este artículo único para todos y lo otro es al revés, ¿no? Es diseñar una cocina para el cliente exactamente, ¿no? Y ahí está también, yo creo que la clave, ¿no? Sin duda, sin duda. Y luego también porque el mundo de la cocina ha evolucionado muchísimo.
Y cuando hablamos de decoración e interiorismo, la cocina se ha convertido en una pieza clave. Porque si algo, el gran cambio en el mundo de la cocina, evidentemente en estos momentos, es la integración dentro del hogar. Es decir, ya no hay espacios cerrados. La cocina se ha convertido en una parte del estar, en esa parte central, que por otro lado es el origen de la cocina. Si miramos atrás dónde empiezan las cocinas, en la Edad Media era el centro, era el estar de la vivienda donde se cocinaba, se vivía, se estaba y prácticamente se dormía en las viviendas originales. Entonces, en el fondo no es más que un volver a los orígenes, donde la cocina era el centro de lo que era la vivienda. Y esto cada vez más está pasando y es un cambio sustancial que condiciona mucho después toda la parte tecnológica, toda la parte de distribución, toda la parte de lo que tiene que tener una cocina para ser algo realmente integrado. Sí, la verdad que es muy importante y es la realidad del día a día. Actualmente las viviendas prácticamente tienden más a abrirse cada vez más, a no departamentalizar tanto, sino a que sean espacios prácticamente multifuncionales, ¿no? En los que al final, de hecho, es que mucha vivienda nueva ya se está. Antes se ofrecía, ¿quieres cocina con isla abierta? Ahora ya casi ni se ofrece, ya directamente te la dan abierta. Si te gusta bien y si no, te abicas tú. Totalmente, las grandes promotoras, cuando en este momento de la construcción, evidentemente el porcentaje de cocina abierta, que no es una opción, sino que es abierta, es Sí, muy sí. en la cerrada. Y esto es un proceso que realmente es de ida y vuelta. Tú eres muy joven, igual no lo recuerdas, pero yo recuerdo cuando yo era pequeño, en casa de mis abuelos, la vida la hacíamos en la cocina. Era donde estábamos, porque las casas eran mucho más grandes. Y hubo una época, fue los años 70, que yo creo que son unos años terribles desde el punto de vista arquitectónico en general y de los usos, donde se edificó muchísimo, empezó a edificarse mucho, pero las viviendas se fueron haciendo cada vez más pequeñas y la cocina era un elemento separado aparte y pequeño. Eran pequeños cubículos donde uno se tenía que encerrar a cocinar sin tener la opción de hacer nada más y casi siempre en las viviendas, en la mayoría de las viviendas humildes y de la gente trabajadora, eran un pequeño pasillo de 3 por 1,5 metros, 3 metros de largo por 1,5 metros, donde se cocinaba y punto. Eso es lo que ha cambiado y se está volviendo un poco al origen, donde la cocina tiene más protagonismo y evidentemente eso radica su fuerza. De hecho, quería también empezar hablando un poco en relación a las cocinas pequeñas que también habitualmente y ahora también se hacen, hay mucha vivienda pequeña también, no solamente grandes, sino pues pequeños apartamentos. Parece que, bueno, pues las promotoras también apuestan por viviendas de un solo dormitorio, ¿no? Que antes parecía que era pues tres, cuatro, tal, y ahora pues los dos dormitorios también parece que están ahí y también los pequeños apartamentos, ¿no? Para esas cocinas pequeñas, ¿cómo se podría maximizar el espacio sin sacrificar el estilo de la cocina? ¿Qué consejos crees que nos podrías aportar en este aspecto? Es la gran cuestión y la gran dificultad en el mundo de la cocina hoy en día. Hacer cocinas cuando tienes 50 metros disponibles, hacerla bonita y funcional es muy sencillo. El gran reto para cualquier interiorista, para cualquier decorador o cualquier diseñador de cocinas y el fabricante igual, es cómo consigo en un espacio muy pequeño tener funcionalidad, tener multifuncionalidad, porque al ser sitios pequeños no solo pueden permitirse el lujo de servir para cocinar, y además integrado dentro de un espacio y que sean atractivas. Y este es uno de los grandes retos. A ver, las claves yo creo que están evidentemente en que hay que definir muy bien los objetivos básicos que tiene que tener toda cocina y adaptarlos al espacio. Entonces, lo primero es saber que tú tienes ciertas cosas que hoy en día son irrenunciables. Tienes que tener un espacio para una zona de aguas y la tienes que tener una zona de cocinar, zona de hornos o similares y espacio de almacenamiento. Eso desde el punto de vista de lo que tienes que tener. Sí. En ese sentido, hoy en día, afortunadamente, la tecnología en cuanto a electrodomésticos nos facilita mucho la vida. En este momento, la oferta que tienes para, por ejemplo, si hay que poner lavavajillas, hay lavavajillas de 45, pero no solo de 45. Hoy en día tienes lavavajillas que se pueden encastrar en alto, que además ergonómicamente es una maravilla porque no tienes que estar agachándote a meterlos. Cosa muy interesante, sí, sí, sí. Y entonces eso en una cocina pequeña tú puedes poner perfectamente un horno de 45 que sea horno y microondas, incluso si quieres con vapor, puedes colocar un lavavajillas del mismo tamaño que el microondas, con lo cual en una pequeña columna tienes el lavavajillas, tienes el horno, tienes el microondas y estás ocupando realmente 60 centímetros de ancho por 90 centímetros de alto. Y con eso tienes ya cubierto una gran parte de lo que necesitas. A partir de aquí, el resto de electrodomésticos que hay, pues
tienes frigoríficos muy pequeños con congelador. La clave es utilizar electrodoméstico pequeño, sin duda alguna. Las placas de inducción, tres cuartos de lo mismo. Hoy en día tienes, en una casa pequeña no necesitas muchos fuegos. Realmente con una placa de dos fuegos es más que suficiente. Yo estoy convencido que si todos analizamos cuántas veces utilizamos, no ya 4 fuegos que está en desuso, sino 3, bueno, yo no recuerdo cuándo es la última vez que utilicé 3 fuegos a la vez. Esa es una reflexión muy interesante porque es verdad que partimos ya de la base como que siempre tiene que ser tres fuegos, es como mucho el ampliable, ¿verdad? Uno que sea ampliable y estamos ocupando ahí 60 centímetros cuando podríamos perfectamente economizar la mitad, esos 30 Claro. centímetros y hacer una modular de dos, ¿no? Esto con las hermanas sería también parecido, que eso es otro debate. Exactamente igual. Incluso hoy en día ya tienes placas pequeñas de 2 con extracción incorporada, que ni siquiera tienes que utilizar la extracción. Entonces, utilizar todos los avances tecnológicos desde el punto de vista de electrodomésticos es fundamental en la cocina pequeña. Porque además, estéticamente, todos estos electrodomésticos suelen ser muy visuales, es decir, un lavavajillas encastrado tiene el mismo aspecto, es cristal negro por fuera, por ejemplo, y tiene el mismo aspecto que el horno y queda una unidad completamente integrada desde el punto de vista estético. Esa facilidad, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Exactamente igual en la zona en lo que es el fregadero. Tenemos que tender a tener fregaderos pequeños, a ser posible en estos casos lo mejor es con grifos ocultos que se bajan para abajo y que luego puedes tapar el fregadero de manera que te quede una superficie completamente lisa que te permite trabajar encima, cosa que si tienes el fregadero abierto es mucho más complicado. Incluso poniendo o igual alguna pieza de viso porcelánico de la encimera para que se pueda tapar ese fregadero incluso, ¿no? Para hacerlo con una especie de superficie totalmente óptima, ¿no? Incluso diría que hay una opción muy buena que es aplicable a todas las cocinas, pero que en la cocina pequeña yo creo que de cara a futuro es fundamental, que son las placas de inducción ocultas, en la que tú no tienes placa, tú cocinas encima de la encimera. La placa no se ve y cuando tú no estás cocinando lo que tienes es una superficie muy grande de trabajo y tienes la placa completamente oculta. Esta no ocupa un espacio visual y tampoco te ocupa un espacio excesivo desde el punto de vista de perder espacio interior de mobiliario y es una solución perfecta desde el punto de vista estético. La verdad que es una muy buena opción aquí hacer una apreciación. Y es que sí que yo pienso que es una tecnología que ha venido para quedarse. Lo único que todavía creo que, sinceramente, desde mi humilde opinión, está un poco verde es el display en el que se indica a cuánto se le coloca. Son esos aparatos enormes que no sabes si ponerlo en el costado de la encimera o encima, que yo creo que tienen que pasar ya a una tablet directamente y que en una Está. tablet te pongas la tablet encima, que igual, Juan Luis, me dices que ya está eso así, ¿eh? Porque debería. No todos, pero ya hay algunos que lo han conseguido y no solo ya es la placa de inducción, sino que te sirve de superficie para cargar cualquier elemento que sea por inducción. Es decir, que no solo ya es la placa, sino que si tú tienes el teléfono y lo quieres cargar, lo apoyas encima y funciona. Lo mismo te haces una tortilla que te cargas el móvil. Efectivamente, otro tipo de electrodomésticos que tengan ese mismo tipo de carga. Batidoras, cafeteras, está avanzando muy rápido y es una parte del futuro. Es cierto que todavía algunos fabricantes tienen unos mamotretos de mandos que aparte de no ser estéticos es complicado. Pero la conectividad desde el teléfono, básicamente desde la tablet, está ya. Yo entiendo que eso está a punto de caer. En relación a esto que estamos comentando, ¿consideras que el hecho de apostar las marcas de electrodomésticos también por electros compactos debería también ir directamente relacionado con que los precios sean también competitivos para el cliente? Es decir, ¿de qué nos sirve que hagan un lavavajillas de 35 centímetros en vez de 45 si nos va a costar el doble que el de 45? Es decir, ¿las marcas crees que ahí también tendrían que adaptarse y hacer un esfuerzo para que esos electrodomésticos que están preparados para viviendas pequeñas, entiéndeme, sean también a un precio de entrada, para que me entiendas? Sí, a ver, este es Es decir, ¿es un lujo eso ahora mismo o es algo, es un producto que viene para tener un precio que sea para lo común de los mortales? a ver, hoy en día todavía el electrodoméstico, desde el punto de vista de todo lo que se salga de lo estandarizado, donde está el volumen, que es el horno de 60, lavavajillas de 60 por 70, en cuanto te sales de ese estándar, el electrodoméstico, aunque sea más pequeño, es más caro. Y esto es la pejería que se muerde la cola. El problema que hay, como se venden pocos, evidentemente los costos reales, lo que único que tiene es menos chapa, pero nada más. Al tener mucho menos volumen, los costos son altos. Evidentemente, las grandes fábricas de electrodomésticos sí que sé que se están planteando que
para que eso tenga volumen, porque es el problema de siempre, tienen que poner precios de entrada y sacar series a precio razonable de entrada, aunque luego tengan otras, pues como los electrodomésticos normales, que luego según el poder adquisitivo de cada uno, puede poner, aunque la cocina sea pequeña, puede poner electrodomésticos al nivel que quiera, pero tienen que haber gamas de acceso, porque si no, no se populariza y entonces no se generan los volúmenes. Entonces, eso es la eterna discusión industrial, que yo sé que están en ello porque es cierto que aunque todas estas opciones están siempre en una gama de precios alta. No están todavía en precio bajo. Ninguno de ellos. Yo creo que eso es algo que, bueno, sería interesante que las marcas apuesten por ello y porque además es una realidad el hecho de las viviendas también pequeñas. ¿Nos puedes contar algún ejemplo de algún proyecto de cocina pequeña que te haya sorprendido por el resultado final? No sé, un caso, no hace falta que nombres al propietario, pero un poco el ejemplo en sí de lo que te sorprendió por pequeño y por compacto y por aunar Pues todo esto. te puedo decir una cocina que, tú lo has dicho, no voy a decir el nombre, es de un diseñador bastante conocido, que, que en un apartamento que tiene, que compró para su hija, en un Mm, apartamento francamente pequeño, tiene creo que son 35 metros y prácticamente es un salón, un baño y un dormitorio, por llamarlo de alguna manera, es muy pequeñito. Y sí, tenía, creo que eran 2,30 metros en el salón para colocar todo lo que es una cocina. Y integrarla dentro de ese espacio que realmente era un espacio difícil y complicado. Y realmente sorprendente, primero, porque tú entras y no hay cocina, es decir, la cocina está totalmente cubierta por unos escamoteables con un sistema eléctrico muy bueno que funciona muy bien, porque el escamoteable es otro mundo que también podemos estar hablando sí. mucho rato, excepto los que realmente son buenos. Entonces la cocina tú no la ves, evidentemente, que es una gran ventaja. Y realmente cuando la abres, todo sigue estando oculto. Entonces tú abres la cocina y dentro de esa cocina de 2,30 metros está el frigorífico, está la lavavajillas, está la placa, está el horno con microondas, es una columna que tiene todo esto y tiene cafetera. En una única columna tiene la cafetera, el horno microondas de vapor y el lavavajillas. Una Todo gozada. detrás de otro, con lo cual tiene absolutamente todo. Encima de la cafetera tiene una pequeña área para poder poner las tazas y hacerte el café, con lo cual tienes casi un pequeño desayunador, pequeñito. Y luego tiene una placa pequeña de 2 fuegos y luego todos los interiores están perfectamente distribuidos, que es otro de los grandes problemas que tienes, que es el espacio interior. Entonces, en el espacio interior no hay absolutamente ningún mueble que no tenga un accesorio de interior útil, o sea, no son armarios vacíos con una balda, todos tienen y dentro tiene absolutamente todo lo que necesitas para almacenar alimentos. La zona de agua la tiene con todos los elementos necesarios para tener la esponja, etcétera, etcétera. Los cubos de basura incluso con reciclado. Entonces parece mentira todo lo que tiene, cómo está integrado todo a nivel funcional, perfectamente. Incluso la zona de agua, que es un detalle que también creo que no hacemos nadie, y no entiendo, nunca he entendido por qué, y es que la zona donde tú friegas está más elevada que el resto. Es decir, los muebles normalmente, los fregaderos, todos están a ras de la encimera, con lo cual tú friegas, sabrás que tú cuando fregas la postura siempre es esta. Sí. Cortado. Porque claro, muy bien, la encimera está a 90 centímetros, pero el fondo del fregadero está casi a 60. Entonces tú siempre friegas en esta postura, cuando lo normal sería que el fregadero siempre estuviera por encima de la encimera para que tú friegues en una posición normal y no te destroces las lumbares. Hasta esto esta cocina lo tiene con lo pequeña que es, cosa que no suele pasar y que casi nadie piensa en este detalle del fregadero y seguimos haciendo fregaderos a ras de encimera, con lo cual hay que estar siempre agachado. Esto es muy interesante, esto que comentas, y abre además efectivamente ese debate de continuar con la misma línea de encimera y irnos a lo estético o pensar en realmente, oye, que lo que queremos es cuando estamos fregando, fregar a gusto y no estar que nos estamos dejando la espalda, efectivamente, ¿no? A veces somos un poco esclavos de la estética y no pensamos en que lo primero es la practicidad de hacer un espacio que realmente sea funcional y ya no te quiero ni contar un espacio pequeño como para hacerlo solamente estéticamente bonito. Es decir, que se puede conseguir las dos cosas, pero claro, rompiendo un poco esos clichés, ¿no? De todo en la misma encimera y esos mismos lineales. Y además es que hoy en día, con los materiales tipo, no vamos a mencionar marcas, supongo, porque no toca, pero los porcelánicos o los materiales estéticos te permiten hacer cualquier cosa que estéticamente quede bien,
pero que el tema del fregadero es uno de los mejores ejemplos que hay de no ergonomía en una cocina. Es decir, nos seguimos haciendo subir las cocinas para cocinar más erguidos, pero luego hay que fregar. Y entonces, bajo, no tiene mucho sentido y se puede solucionar. Esta cocina lo tiene estéticamente perfectamente solucionado. Y luego, un capítulo aparte, la iluminación, que también es clave. De la iluminación en los espacios. Decora, lo primero, estéticamente te realza la cocina. Si iluminas bien, una cocina normal, solo bien iluminada, con elementos atractivos, ya te cambia completamente la cocina. Y luego, desde el punto de vista funcional, no tiene nada que ver. La iluminación indirecta que puedas tener en las zonas de trabajo, las zonas interiores de los cajones cuando los abres, todo esto, evidentemente, es fundamental en una cocina. Pues si te parece, ya que hemos entrado un poco en tendencias y en algún tema de lo que, bueno, me has soltado por ahí alguna cosa que considerabas bueno, que estaba ya como de moda y tal, vamos a hablar, Juan Luis, de tendencias en este 2025 en cocinas. Podemos hablar de colores, podemos hablar de materiales o distribución. Yo creo que hemos tocado bastantes cosillas, pero bueno, si quieres nos centramos un poco en materiales y en colores. ¿Qué colores en este 2025, yo te diría ya que estamos a mitad del 2025, están reinando o van a reinar de aquí en adelante? En función a lo que tú has visto y sabes, que sé que es mucho y de diferentes, bueno, ya no te quiero ni contar, fabricantes, ¿eh? Sí, Que también son los que marcan también, yo creo, un poco las modas, ¿no? totalmente. A ver, en el tema de los colores y las tendencias en colores, ya hace mucho tiempo que hay una tendencia general y que se sigue manteniendo, que es la utilización de los tonos unicolores en las cocinas, combinado con madera, combinado con otras cosas, pero la parte importante sigue siendo los colores unicolores de todo tipo. También desde hace tiempo, y esto todavía no ha cambiado y no parece que vaya a cambiar, los reyes siguen siendo, aparte del blanco, que esto está siempre, son los tonos neutros. Se busca la practicidad y la simplificación para poder combinar bien. Cuanto más integrado está la cocina en el hogar, más tienes que utilizar colores neutros para que te permita y no te condicionen la decoración del resto. Es decir, los tonos arena en toda su amplitud, los tonos grises en toda su amplitud, en tonos muy cálidos. El color frío, excepto el blanco, ahora mismo no es tendencia. Lo que se busca es esto, es posibilidades de combinación y que no te condicione excesivamente el resto de la casa. Es cierto que están entrando fuerte colores esto es cíclico también, es como todo. Claro, estamos hablando de a día de hoy. Claro, la cocina no hace más que seguir las tendencias del resto de sectores, de la moda, del automóvil mucho. El automóvil influye mucho en la cocina, es curioso. Y al final, pues ahora mismo los tonos verdes, por ejemplo, funcionan muy bien. Los tonos verdes, todo lo que los azules en este momento no funciona ninguno. Y hay preciosos, pero en la práctica te puedo asegurar que todos los fabricantes tenemos algún azul, pero sabemos que no vamos a vender una escoba. Los verdes, Sí. que durante muchos años no han funcionado nada, ahora mismo casi cada verde que sacas funciona. Y eso es una tendencia clara. Y también los tonos cálidos tipo calderas, tonos terracotas, más o menos fuertes, están también muy de moda. Me ha llamado la atención, Juan Luis, lo que me has dicho de la influencia que tiene el sector del automóvil con el de la cocina. Yo creo que las personas que nos estén escuchando y viendo se habrán quedado con esa frase que has aportado y querrán saber más. Cuéntame un poco eso y de dónde viene eso, porque me parece interesante. Yo, en mi experiencia, yo recuerdo que esto viene o empezó, de lo que yo recuerdo que en el año 84, creo que era, SEI, ya no existe por desgracia, que era un referente evidentemente en el mercado español de mueble de cocina, un gran fabricante, y también fuera de aquí, incluso montó una fábrica en Estados Unidos. Decidieron sacar unos colores porque se empezaron a poner de moda en los coches los metalizados. Empezaron a aparecer a todos los colores, empezaron a tener la opción metalizada. Sí, Y sí. decidió, siguiendo esa tendencia, copiar los colores que se estaban haciendo en la industria del automóvil y hacerlos metalizados, en el caso de ellos con lacas metalizadas, y empezaron a seguir. Y a raíz de eso, todo el mundo vio que funcionó muy bien. La verdad es que tuvo un éxito increíble con esa serie de cocina metalizada. Y a partir de ahí, esto fue evolucionando en ese sentido. Y la industria del automóvil, los grandes fabricantes al final, los colores dentro de la cocina
También es verdad que habían ciertos fabricantes del sector que marcaban mucha tendencia. En aquella época era Formica. Formica no es lo que era hoy, era una multinacional importantísima y marcaba tendencias. Y ellos también siguieron lo que estaba haciendo el automóvil. Yo trabajé en Formica también bastantes años antes de entrar directamente en la cocina y estaba en el departamento de marketing y diseño europeo, y cuando íbamos a hacer colores íbamos siempre a los fabricantes de papeles para fabricar colores con los colores que tenía en la industria del automóvil en aquel momento. Era el gran referente, por encima de la moda. Y bueno, esto se ha mantenido y realmente en la industria del automóvil siempre la tendencia se ha mantenido. Yo creo que también van por delante en ese sentido de la industria de la cocina, y cuando un color se empieza a vender en coches, en cocina funciona, siempre. En la entrevista de arquitectura y diseño mencionaste que las cocinas no van a desaparecer, sino que evolucionarán. ¿Hacia dónde crees que va a ir esta evolución en la distribución de las cocinas modernas? Pues yo creo que cada vez, y evidentemente no comparto la apreciación que hizo Juan Roch con el tema de que dentro de 15 años no habrían cocinas porque toda la comida se compraría preparada. Pero Claro, no tira lo suyo. Es un poco irreal también, pero en parte tienes razón. Es decir, hay una clara evolución hacia la comida preparada, ya que cada vez se cocina menos. Desde el punto de vista de necesidad de cocinar, es decir, la gente lo que cada vez hace menos es perder tiempo en el día a día para cocinar y comprar comida. Pero también es cierto que, por otra parte, cocinar eventualmente, porque juntas con amigos, como acto social o como hobby, cada día está más en boga. Esa dicotomía, evidentemente, creo que va a ser la que marque las necesidades de la cocina a futuro. Es decir, las cocinas a futuro no van a tener tanta necesidad de ser elementos de trabajo que todos los días trabajan 3 veces haciendo desayunos, comidas, cenas, sino que van a ser unos elementos donde la conservación va a ser muy importante y el almacenamiento muy importante, y no tanto el cocinar, que lo que sí que tendrán que permitir es cocinar de forma lúdica, social, en momentos determinados. Esas necesidades yo creo que son las que van a marcar la cocina, y la cocina, por lo tanto, yo creo que se va a ir convirtiendo en un elemento donde la estética va a primar mucho, donde la multifuncionalidad, el que ese espacio se pueda utilizar para muchas cosas, va a pesar mucho. Y sobre todo el aspecto social. Es decir, la cocina cada vez más, yo creo que todos lo que nos gustaría siempre es que la cocina pudiera ser ese pequeño bar donde llegan mis amigos y yo me siento con ellos a tomar una cerveza, a escuchar música, a hablar sin tenerme que ir a otro sitio. Y mientras tanto voy cocinando. Esa interacción cada vez, ese es el ideal de cualquier persona hoy en día, aunque no le guste cocinar. Y yo ahora veo claro, muchos y sus amigos que no saben cocinar prácticamente, pero claro, como idea es, cuando me compro una casa, yo lo que quiero es hacer una cocina donde vayamos, nos tomemos esto y lo otro. Entonces, eso va a marcar mucho. Yo creo que la multifuncionalidad del espacio, el aspecto decorativo y el almacenaje, sobre todo, va a ser muy importante. No tanto la necesidad de que sea un mueble como ahora, que trabaja prácticamente las 24 horas del día, está trabajando, y por lo tanto requiere en muchos casos soluciones mucho más resistentes de lo que a lo mejor a futuro necesitará. en relación a las encimeras, Sí. porque me has hablado un poco de colores y ya con eso cerramos un poco el círculo de tendencias, si te parece. ¿Qué me contarías? Me has dicho antes que las cocinas van hacia a esos monocolores o unicolores, como has comentado. ¿En las encimeras también o ahí crees que la tendencia puede ir a romper? Bueno, ahí da mucho más juego. La ventaja de que el mueble de cocina, básicamente en un porcentaje muy grande de la superficie, sean tonos neutros y sean colores lisos, sin ningún tipo de dibujo, solamente cuando hay madera, pero muchas veces se combina un color liso con un poquito de madera, con detalles de madera. Eso facilita que uno de los elementos un poco disruptivos dentro de que sea acorde con el resto en cuanto a tonalidad es la encimera, que permite darles esos toques. Al ser una superficie horizontal, básicamente, le permite dar esos toques diferenciales, con lo cual es cierto que hay muchísimo diseño de encimera, ya sea de piedras, de cerámicos, que son muy lisos, muy uniformes, para combinar de una forma homogénea con los frentes de las cocinas, pero también es cierto que se están desarrollando muchísimos dibujos, ya sean naturales, por piedras naturales, o por impresión en porcelánico o en materiales sintéticos, imitando mármoles, granitos, óxidos, metales, cementos, que encajan perfectamente y permiten dar una nota diferenciadora a esa superficie horizontal, ya que el resto es muy armónico, muy liso.
Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que todos los fabricantes de encimeras sí que juegan un poquito más y tienen muchas más posibilidades creativas que el frente del mueble, que al final, pues eso, para permitir precisamente toda esa integración de electrodomésticos, piedras, etcétera, etcétera, lo suyo es que sea lo más neutro posible, porque si no aquello, pues claro, parece un popurrí que en los años finales de los 90 y principios de 2000 era así. O sea, una cocina era como un arcoíris. Ahí habían, vamos, De todo. todo tipo de colores mezclados. Era, vamos, era como una feria, parecía la feria de abril. No, esto ahora está cambiando, pero sí que es cierto que las encimeras tienen muchas más posibilidades creativas y aportan mucho en ese sentido. Otra de las batallas pequeñas, y esto simplemente con una apreciación, yo creo que seguramente que nos dejas clara tu opinión. Hablo del grosor de las encimeras, porque muchos clientes todavía siguen arrastrando eso de cuando ande o no ande caballo grande, ¿no? Y que sea gruesa, porque parece que si es fina se va a romper. ¿La tendencia es a desmitificar esto o todavía seguimos con el que sea gruesa, por favor, que si no igual se rompe? No, no, yo creo que en este momento la tendencia claramente es a espesores más finos. La gente ha asumido mm, como algo completamente normal los 20 milímetros de un porcelánico, incluso los 12. Y si fuera por el mundo del diseño, nos iríamos a mucho más fino que todo eso. Lo que se busca realmente es la sutileza. Ojalá pudiéramos estar haciendo 4 o 6 milímetros en un montón de superficies horizontales, costados de los muebles, muebles decorativos, todo muy sutil, porque realmente los productos han evolucionado tanto que tienen resistencia. No necesitan tener grandes espesores. De hecho, ahora mismo los grandes espesores son siempre regruesados, no se hace ya piedras de 40 ni de 30, incluso en materiales, digamos, más económicos, como puedan ser las encimeras de aglomerado, las encimeras postformadas, que se utilizan mucho en la obra de turística, de playa, también es así. Lo que se va buscando es hacer incluso en esos espesores pequeños para que se parezca más al porcelánico, que es finito. Esto yo creo que sí que la tendencia clara es ir a espesores finos, excepto, evidentemente, siempre hay encimeras gruesas, no de 30, de 40 y de 60 regruesadas, pero van a un perfil de cocina ya mucho más de un nivel muy, muy alto, que se quieren hacer cosas muy especiales en la cocina normal, la cocina que tenemos cuando nos compramos un piso o cuando renovamos, normalmente la tendencia es ir a entre 12 y 20. Perfecto, así nos queda clara tu visión, Juan Luis, sobre este tema. Si te parece, vamos a hablar un poco sobre cómo decorar una cocina pensando en la salud y en el bienestar. Yo creo que también es importante. Y es que antes comentabas que la ergonomía es algo súper interesante, aplicado de hecho en el tema de los fregaderos, y has tocado un poquito por encima el tema de la iluminación, que me parece interesante. Entonces te quería preguntar qué aspectos de la iluminación, alturas o ergonomía consideras que son clave para tener una cocina que sea saludable. Bueno, respecto al tema ergonómico, evidentemente yo creo que hay dos factores que son fundamentales. La altura, la altura de lo que es el banco de trabajo ha ido creciendo y sigue creciendo porque las generaciones van creciendo. Entonces ya la cocina, que hasta hace 15 años la altura normal eran 70 centímetros más el zócalo y ahí te quedabas más la encimera, en este momento prácticamente por debajo de 80 de base más zócalo y superficie de trabajo no baja, porque evidentemente ese es un aspecto importante. Al final, donde más rato pasamos trabajando es en posturas que estamos sobre esa encimera. Y eso es clave. Y ahí, pues evidentemente, también depende de los países. Hay países donde se está yendo a mucho más que todo esto. El fabricante, perdona Juan Luis, ¿crees que tiene claro que tiene también que adaptar sus modelos de cocina a diferentes alturas? ¿O crees que siguen un poco anclados en sus dos opciones, 78 más 10, 85 más 7 de Zócalo y se acabó? Te hablo dos ejemplos como pueden ser otros. ¿Crees que el fabricante está apostando también por esa subida de altura? Porque claro, esto también nos influye directamente para lo que luego al final va a recibir el cliente final. Sí, a ver, el tema está en que el fabricante siempre va a tener la tendencia de tener como mucho dos alturas. El tener muchas más no entra, porque luego se entra en unos costos infinitamente superiores si tienes mucha. Y mucha, sí. Pero lo que sí que van haciendo es que esas dos alturas que casi todo el mundo tiene van creciendo. Y esa tendencia está clara. Pero ¿qué pasa también? Todo esto es la dificultad de la cocina. Todo esto viene también condicionado con los electrodomésticos. Es decir,
El fabricante de mueble no puede tomar tampoco decisiones, va un poco a remolque de lo que hacen los electrodomésticos. Y si el electrodoméstico se hubiera quedado todavía pensando en 70, el mueble no puede crecer mucho más, porque puede crecer, pero lo que te va a quedar no es estéticamente, no está bien. Tienes que empezar a poner regletas, tienes que empezar a ponerte de escuadra toda la linealidad de los cajones, etcétera, etcétera. Entonces es un tema bastante conjunto. Y es verdad que en general, desde el punto de vista de alturas, el electrodoméstico suele condicionar mucho y es el que va creciendo y el mueble va creciendo en conjunto. Es decir, porque si no, es difícil. Entonces, eso está pasando y eso está creciendo de una forma clara y las alturas están pasando. En cualquier caso, no solamente la altura es muy importante y es la base. Otra parte importante, ya lo hemos hablado, los fregaderos. Pero la otra parte importante es todos los sistemas de almacenamiento que condicionan mucho, yo te diría que casi más que la encimera, porque cuando nosotros vamos a meter, por ejemplo, en un mueble bajo tradicional de una puerta donde abres y tienes que meter los platos o tienes que meter la compra y si lo usas como despensa, tú tienes que agacharte con peso en las manos, agacharte y meterlo hacia adentro en un hueco donde tienes que estirar las manos y poner posturas que realmente son mucho más perjudiciales que estar un poquito más encorvado o menos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que desde el punto de vista de salud, y hablamos sobre todo de posturas y de posibilidad de problemas de columna o de dolores, el tema del masaje es fundamental. Si en vez de una puerta con una bala tú tienes algo que extraes hacia afuera, no tiene nada que ver a la hora de meter cosas. Absolutamente nada que ver. Pasa lo mismo en los muebles altos, en los muebles columnas. Toda la distribución interior con accesorios adecuados. El caso más claro es un mueble rincón ciego. En un mueble de rincón ciego, si tú no tienes un mecanismo de extracción, y tienes que meter las cosas al fondo y cada vez que tienes que agacharte encorvado a meter la mano dentro para buscar lo que no encontrabas, te destrozas la espalda. Entonces, este tipo de elementos yo creo que son fundamentales en el tema de la ergonomía y deberían de todo el mundo tener claro que es un pequeño gasto, pero mucho menos de lo que la gente cree. En España es curioso, no pasa en otros países, pero aquí es muy curioso como la gente en lo que menos dinero le importa gastar es en la encimera. Es decir, hoy en día, en una cocina media, en cualquier cocina, la parte de la piedra suele representar mínimo el 30% del coste de la cocina. Y ahí la gente no tiene problemas en gastar. Y está muy bien porque evidentemente es un elemento muy importante y muy visual. En el electrodoméstico mucha gente compra cocinas muy económicas y el electrodoméstico compra electrodomésticos de un cierto nivel. En cambio, a gente le duele gastarse el dinero en un accesorio para sacar en un mueble rincón porque lo ven como algo que ¿qué me aporta? Si está ahí cerrado, si voy a tener botes. O sea, eso nos cuesta todavía. Somos una sociedad que todavía nos cuesta mucho gastar dinero en cosas que están dentro y no se ven. Ya lo meto todo ahí dentro, ¿qué más da? Y desde el punto de vista de salud, realmente esta es una parte muy importante. Muy interesante esas reflexiones que nos dices. La verdad es que estoy seguro que todos los que nos están viendo y escuchando tendrán una percepción nueva de la información que nos estás dando. Porque son cosas que, bueno, pues has ido recogiendo en tu experiencia y y que son de un alto valor para la gente que nos escucha y que nos ve, que además hoy se va a hacer un máster en cocina con todo lo que nos estás contando. El tema de la ventilación en el bienestar de la cocina, ¿crees que es interesante ahora que viene mucho el tema de la recirculación, en muchos casos la desaparición de la salida de humos al exterior? ¿Cuánto de importante es este tema de la ventilación en el bienestar de la cocina? Pero es fundamental. Uno de los grandes miedos que todo el mundo tiene cuando aún no ha tenido una cocina abierta y muchas de las reticencias es voy a cocinar y se me va a llenar la casa de humo y va a estar oliendo todo el día. Es la Sí, realidad. sí. Y no lo hace, dice, yo me gustaría, pero es que yo, uff, madre mía, con lo que yo cocino. A ver, en esto yo creo que si algo ha evolucionado en los últimos años de una forma muy importante, es todo el tema de la extracción de humos y los grupos filtrantes y los filtros de carbono. En este momento la tecnología permite perfectamente tener, incluso sin salida de humo, solo con elementos y grupos filtrantes, el tener perfectamente depurado el aire, perfectamente controlado y realmente la gente dice, bueno, pero eso entonces habrá que cambiarlo muy a menudo. No, no es cierto. Hay que cambiarlo, pero no es para tanto. Y es una parte fundamental, porque evidentemente parte del aspecto puramente de olores, estos elementos también filtran de partículas y filtran de todo tipo de virus.
Sobre todo los de gamas altas se pueden conectar, que estén reciclando y te están purificando el aire. Es decir, al final no deja de ser filtros de carbono que lo depuran todo, incluidos los virus. Entonces yo creo que esto es unos elementos que han evolucionado mucho, que quizás la gente no lo conoce bien y que poco a poco irá viendo, porque la realidad es que ya, por ejemplo, en todo lo que es campanas integradas dentro de mueble alto, en muchísimos casos ya no se pone salida de humos, aunque la haya. Hay muchísima gente que está poniendo directamente grupos filtrantes y no tiene ningún tipo de problema. Bueno, pues esperamos que sea una, no sé si llamarlo tendencia, pero bueno, una solución que venga para quedarse, ¿no? Porque es verdad que muchos clientes luego vienen y te dicen, ay, si me pongo a hacer sardinas, luego, joder, esto va a parecer, realmente se va a ir el olor, ¿no? De andar cocinando. Una cosa, yo para comer sardinas y tengo muy buenas campanas, voy al bar porque evidentemente prefiero comerlas en el bar. Pero bueno, dentro de todo, la realidad es que en circunstancias normales funcionan perfectamente y yo creo que la gente no tiene que tener miedo. Luego, como todo, evidentemente hay niveles. Tú tienes campanas de extracción de 100 y no aspiran igual. Los motores son más potentes, tienen más grupos filtrantes, evidentemente. Luego ya cada uno, pero en cualquier caso, para un uso normal y cotidiano, casi todas las campanas que hay en este momento del mercado funcionan perfectamente. Vamos a hablar, si te parece, de los errores comunes que al decorar una cocina a veces bueno, se cometen y cómo evitarlos. ¿Cuáles crees que son los errores que se suelen cometer a la hora de planificar o de decorar una cocina, los habituales? Los habituales. A ver, yo creo que hay uno muy importante que es la basura. La basura es una de las cosas que en una cocina más veces abrimos, es donde está la basura. Y normalmente es una de las cosas donde casi nadie piensa en eso. La gente, hay que tener un sitio de basura, que lógicamente lo voy a tener normalmente debajo del fregadero, y bueno, y ahí va a estar. Pero entre poner un cubo de basura que no huela la comida, por lo tanto que tenga tapa, pero que no sea... La tapa es muy incómoda si es una tapa fija, porque cada vez tengo que coger, levantar y echar. Y muchas veces lo que quiero es volcar algo que está en una cazuela, y si tengo en una mano la tapa del cubo, no tengo mano para sujetar el cacharro y volcar. Entonces, eso que parece una tontería en la práctica es un dolor de cabeza. Cuando existen cubos que entran y salen y que el mismo estante que hay encima del cubo hace de tapadera y no hay olores, pero cuando tú lo sacas está libre, con lo cual tú tiras todo tranquilamente y sin problemas. Esto es una cosa que estoy convencido que todos los que nos escuchan, en más de un momento, si tienen cubos con tapa, su problema es que ¿qué hago con la tapa? La dejo en el suelo, puede estar manchada, la dejo encima de la encimera, es una guarrería. Me la como, la tapa está ahí. Y me falta una mano porque la otra estoy sujetando la tapa. Y eso tiene soluciones. Y yo creo que eso es un elemento lo suficientemente importante, con mucho uso, como para tenerlo en cuenta. Están apostando, Juan Luis, están apostando tú que tienes muy buen contacto con las marcas de mobiliario de cocina, ¿están apostando estas marcas por integrar esta solución de basuras dentro de sus propuestas de cocina o se lo dejan a segundas marcas y a otras empresas y por eso a veces igual pasa a ser un complemento cuando debería ser, como muy bien dices, algo que tendría que estar casi intrínseco en la cocina, ¿no? Ya hecho y unido por parte del fabricante? Marcas, todas las marcas de un cierto nivel, todas tienen soluciones integrales Ya que propias. tiene ya con los cubos. Lo que pasa es que es cierto que cuanto más bajo es el segmento de mercado al que vas, más es opcional. Es decir, lo tienen, pero tiene la opción de no tener nada. La marca, cuanto más sube de nivel y va a un público de nivel más alto, menos opcional es. Es decir, ya viene y no es cuestionable. Depende, pero todos, sin excepción, todos tienen previstos todos los sistemas para que el cliente pueda elegir. Ya lo único que pasa es eso, que depende del segmento al que se dirigen, lo tienen como una opción o lo tienen totalmente integrado y no es opcional, sino que te lo llevas sí o sí. Pero todas lo tienen. Vale. Aparte del tema de las basuras que me has dicho que es importante y capital y que se está, bueno, que igual no se está teniendo la importancia o el foco puesto en ello, ¿hay algún error común también que hayas detectado y que crees que es interesante que la gente lo conozca? Yo creo que es la iluminación. La iluminación es otra de las cosas, porque además es complicado. Yo entiendo perfectamente que la iluminación es algo muy complejo. Entonces la gente normalmente cuando hace su cocina no se da cuenta de que vas a tener un montón de sombras en la cocina. Por muy buena iluminación general que tengas, tú vas a hacerte sombras tú mismo, en los muebles altos,
todo tiene sombras. Y a la hora de cocinar y estar en la cocina desde el punto de vista funcional, es fundamental no tener todo eso, porque si no, tú realmente pierdes mucha visión de lo que estás haciendo. Estás cocinando por la noche con la luz de espaldas, tú mismo te estás haciendo una sombra y no estás viendo si la tortilla está cuajada o no. Estoy exagerando, pero pasa mucho. Sí, 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 sí. Y iluminar no es fácil. Y es cierto que en esto las marcas también tenemos que mejorar mucho porque tampoco somos expertos en iluminación. Entonces, todos tenemos propuestas, pero quizás no hemos llegado al punto de verdad ofrecer soluciones concretas a las personas que no son expertos en iluminación y darles la solución hecha. Esto es fundamental. Aquí volvemos un poco a lo mismo. Sí que es cierto que en las marcas de nivel premium sí que es verdad que están bastante estudiadas y se da, pero es que la iluminación no tiene nada que ver con el poder adquisitivo, es decir, hay iluminación muy económica. El LED hoy en día ha abierto unas posibilidades brutales a unos precios muy asequibles y en ese sentido sí que las marcas nos falta, es un hándicap, es algo que tenemos que mejorar, el ofrecer al consumidor opciones claras de iluminación estudiadas, que él no tenga que pensar y simplemente decida, oye, pues quiero tener todo iluminado, más, menos, como lo quiero. En este aspecto también el tema de los enchufes es fundamental. Muchas veces nos olvidamos, ya tengo un enchufe en la pared, sí, sí, pero un enchufe en la pared igual no es suficiente. Entonces todo el tema de conectividad, porque al final tú vas a tener la Thermomix, la cafetera, la mini pimer, el no sé cuántos, el niño que viene y te está cargando el móvil y te da la tablet. Y al final dices, vale, y tengo un enchufe en la pared. Sí, Y a sí. partir de aquí el enchufe en la pared que además no me llega para llegar no sé dónde. Todas las posibilidades que ofrece hoy en día el tener en una pared bases multifuncionales donde tengas USBs, donde tengas para cargar el móvil, donde tengas para conectar cosas, también son cosas que no se están utilizando y que luego en la práctica echamos de menos siempre. Nos faltan enchufes en la cocina casi siempre. Sí, este es un mal endémico, además, que creo que parte también, y así igual nos quitamos también a los fabricantes de cocina y los diseñadores este peso que igual no nos corresponde. Y es que cuando se diseña una vivienda muchas veces y cuando se entrega, habitualmente se entrega pues con los macarrones en el techo, allá, con la luz en medio de cada estancia. Y yo creo que es el gran debe a día de hoy. Es decir, que cuando te entregan una vivienda y nueva además, tendría que haber un proceso y aquí también sí que las tiendas, los estudios de interiorismo y de cocina y sobre todo las que montan esas cocinas en esas viviendas, conjunto con promotoras y constructoras, creo que ese paso deberían integrarlo, no sé qué te parecerá, de que te puedan atender y puedas hacer esa distribución y no que te entreguen las llaves y te encuentres allí que tienes que hacer agujeros por todos los lados si quieres personalizar efectivamente y optimizar la iluminación y te tienes que juntar con el pintor, con el electricista y con alguien que te diseñe un poco en base a lo que quieras, ¿no? Yo creo que es el gran debe, no sé si en todas las promotoras o en muchas, que claro, que también igual arrastra a la cocina en base a lo que dices. Sí, sí. A ver, es evidente que muchas promotoras ya están yendo hacia ese camino. La customización, la personalización de todo en el hogar es fundamental. Y los precios de la vivienda sabemos todos cómo están y Ujú. tiene narices que un piso pequeño en Madrid que te puede costar de dos habitaciones 400, 500 mil euros sin ningún problema si lo encuentras nuevo, tú tengas que llegar y tengas los macarrones. Cuando al final son cuatro duros y que no tengas la opción de poder personalizar y poder decir, oye, mira, dentro de un estándar, que evidentemente lo que no se puede hacer es cambiarlo todo, pero que hayan paquetes de personalización donde tú puedes elegir ciertas cosas en la cocina, en los baños, en la iluminación, que te lo dejen hecho porque es como va a quedar bien. El costo en ese momento es muy pequeño y el costo después es muy alto. Entonces, es una Efectivamente. asignatura pendiente de todas las promotoras que les cuesta entender. Es verdad que algunas ya lo están haciendo y tienen paquetes de mejoras importantes en todos los aspectos, pero es algo que tienen que ir a más, porque además los precios de la vivienda lo justifican y no estamos hablando de cosas que en obra cuesten mucho dinero. Claro, y no es un artículo decorativo, no es una lámpara que puedas colocar que en cualquier momento lo puedes elegir y comprar, ¿no? Hablamos de algo que es estructural de la vivienda, que una persona que entra, que no tiene conocimiento, se encuentra ahí con los macarrones, efectivamente, y no sabe ni por dónde empezar. Claro, sí, relleno los huecos, pongo focos y así pasa. Personalización total de las viviendas, cuando luego igual te has gastado un dineral en la cocina, efectivamente, o en un sofá, o en cosas que al final sí, un sofá muy bonito, como suelo decir yo, pero el foco en medio del salón y no estás enfatizando ningún espacio, ¿no? Esto es así, esto es una realidad. Que bueno, celebro bueno, que con la visión que tú tienes me digas que la evolución un poco es a que las promotoras y constructoras también pues tengan esto en cuenta de cara a entregar una vivienda más acabada, porque el precio, desde luego, efectivamente, como dices, así lo
Por último, y para cerrar el tema de estos errores, no sé si tendrías alguna recomendación a alguien que esté empezando a diseñar su cocina desde cero, algo así en plan, algún tip rápido que digas, bueno, esto evita a toda costa o tira por aquí. Yo creo que, a ver, lo fundamental cuando te quieres hacer una cocina es tener claro qué es lo que haces tú con esa cocina. Porque eso es lo que te va a condicionar todo. Muchas veces lo que no se hace es planificar las necesidades que de verdad uno tiene. No tiene nada que ver, decíamos, si tú lo que vas a hacer es que tu desayuno, que desayunas son unas tostadas y un café, comes fuera de casa y por la noche llegas tarde y vas a hacerte cualquier cosita, no tiene nada que ver con si eres una familia de 3 niños que vienen del colegio, comen en casa, cenan en casa, están todo el día en casa. Entonces, las necesidades reales que tienes condicionan mucho y condicionan mucho desde el punto de vista de priorizar los espacios que tienes a qué los dedicas. ¿Cuánto necesito de frigorífico? Si soy uno, no compres un frigorífico muy grande, que está medio vacío, que energéticamente es un desastre. Y si eres una familia grande, piensan que vas a tener que llenar el frigorífico porque vas a comprar una vez a la semana. Entonces, los espacios tienes que delimitarlos de acuerdo a tu necesidad. Y esto no lo suele hacer casi nadie. La gente va a una tienda de cocina y de quiero una cocina bonita, tengo este espacio, quiero horno, quiero microondas, quiero columnas, quiero vitrinas, quiero esto, quiero esto. El diseñador se lo propone y ya está. La primera pregunta que yo siempre a nuestras tiendas cuando les damos cursillos les decimos, lo primero que tiene que hacerse cuando alguien es, ¿cuántos son de familia? ¿Qué necesitan? ¿Cocinan todos los días? ¿Es de fin de semana? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Saber qué es lo que necesitan. Y esto normalmente es lo que menos se hace. A partir de tener claro lo que haces, empiezas a construir. Y los errores que no tienes que cometer es priorizar aspectos, en mi opinión, aspectos decorativos por encima de los funcionales en primer lugar. Primero, funcionalmente, ¿qué quieres en la caja que contiene las cosas? Define qué quieres la caja. Da igual qué puertas tenga, da igual qué iluminación tenga de entrada. Lo que tienes que hacer es esa caja contenedora, que es el mueble de cocina, define qué necesitas ahí dentro. Después define qué cosas tienes que meterle, que son los electrodomésticos. Y lo último es, ahora vamos a hacerla bonita. Pero la clave está ahí, porque además, si no, empiezan los idas y venidas. Pide una cosa, me ha quedado muy bonita, ya sí, pero es que, claro, la nevera esta es pequeña, porque es que yo lo que necesito, porque se me va a quedar pequeña, Manolo. ¿No crees que se me va a quedar pequeña? Y esto viene a la tercera visita cuando hayas hecho todo un proyecto. No, vamos paso a paso. Y lo último es vestirla. Dices, ya tengo la caja llena. Viene llena de electrodomésticos, viene llena de accesorios, viene llena de espacio como lo necesito. Y ahora vamos a vestirla. Creo que es el proceso. Y luego yo, si alguna recomendación tengo que dar, es que cuantos más cajones, mejor. El cajón es mucho más práctico, mucho más cómodo que la puerta con estante o que la puerta incluso con accesorio de interior. Cajones ya sean vistos o sean interiores que luego sacas, pero la organización en base a cajones a cestas es infinitamente mejor que cualquier otra. Es un extra costo, sin duda alguna, pero yo creo que es fundamental y es muchísimo más cómodo. Y desde el punto de vista estético, pues yo diría que un poco también en tendencia con lo que hay ahora, si se tiene espacio y se puede aligerar espacios. Es decir, si se puede colocar algunas vitrinas, algunos muebles decorativos, siempre va a ser mucho más agradable y mucho más integrado con el entorno. Hoy en día las vitrinas no es como antes, que eran horrorosas. Hoy en día las vitrinas que están de moda son muy sutiles, con cristales muy bonitos, que encajan perfectamente con la estética electrodoméstico, que te pueden ayudar a combinar con el salón y son elementos que aligeran mucho y que hacen que la cocina parezca menos un mueble solo funcional y que se convierta en algo mucho más decorativo. Muy interesante, Juan Luis, todo lo que nos cuenta. Iluminación es fundamental. Una cocina iluminada es como todo. Una joya en un estante, si no la iluminas, pierde mucho. Una buena iluminación realza absolutamente todo. Y si se quieren conseguir efectos estéticos buenos, con una buena iluminación y poco más, puedes mejorar muchísimo el aspecto de una cocina. Lo tenemos en cuenta y seguro que a todos los que nos escuchan les estará pareciendo muy interesante estas aportaciones tuyas, Juan Luis. Terminamos ya la entrevista, que no te quiero liar mucho más, que te tengo ya una hora ya aquí. Y lo hacemos, si te parece, tocando el último tema, que sería el de las cocinas vividas, es decir, cómo convertir tu cocina en un espacio para conectar y para disfrutar. La cocina, hemos hablado de que sin lugar a dudas es el corazón del hogar, ¿no? Un lugar para poder compartir, para disfrutar. ¿Cómo la convertimos en un espacio acogedor y social? ¿Cómo crees que hay que hacerlo en base a todo lo que hemos también hablado en esta entrevista? Bueno, a ver, el condicionante más importante es el espacio que tengas. Es decir, si dispones del espacio, del que sea, lo que tienes que intentar es dotar a la cocina de un espacio de trabajo
y de un espacio que te permita esa sociabilización. Si hablamos de un piso, como hemos dicho, tan pequeño que no puedes tener nada más que un frente de 2,50, pues es difícil. Ahí lo único que puedes hacer es la solución de tapar, de intentar que se disimule mucho en el entorno, pero no realmente utilizarla como un lugar social. En el espacio, en el mucho poco espacio que se tenga, que cada vez es más, evidentemente, a ver, el gran protagonista de esto siempre son las islas. Es decir, las islas de distintos tipos, de distintos formatos, de distintas alturas, con mesas integradas para comer o sin mesas integradas, con más espacio de barra o menos, es la clave de todo. Al final de la película son los espacios que permiten sentarse alrededor de el poder estar como pudiéramos estar en un bar con los amigos, y esa es una de las claves desde el punto de vista del mobiliario. La isla es lo que a todo el mundo nos gustaría tener, ya sea isla, sea península, sea un saliente. Esa es una de las claves fundamentales. Y la otra, dotarla de elementos que integren el resto de espacios. Ahí volvemos un poco a la iluminación, el hecho de poder utilizar, si tienes islas, iluminación, lámparas que sean coincidentes y que no sean de cocina, sino que realmente sean elementos decorativos que te permitan integrar. El poder utilizar taburetes, sillas de un diseño determinado con tapicerías que pueden ir a juego con el resto de la estancia, con la del sofá, etcétera, etcétera. El poder mezclar materiales también en el espacio del salón que están en la cocina. Esto es un proyecto que, por ejemplo, he estado desarrollando con algunos fabricantes, concretamente con Cosentino, con Ascensión La Torre, que es un fabricante de sofás de lujo, con Pando de Electrodomésticos y la marca Antalya, donde yo he estado trabajando. Creamos un proyecto que está en marcha todavía, que el principal objetivo precisamente era poder hacer desarrollos conjuntos, cada uno en nuestro campo, pero que pudieran hacer que se integraran todos en un mismo sitio. Es decir, que la cocina pudiera tener un tapizado en alguna parte, igual que el sofá pudiera tener un trozo de porcelánico en unas piececitas, que todo tuviera una coordinación que permitiera que al final pudieras integrar todo en el mismo espacio. Qué interesante. Que es la labor de un interiorista, pero claro, el interiorista se encuentra con la limitación que si no hay una cocina que tenga una tela, yo no puedo hacer esa coordinación. O si no tengo un sofá que tenga un porcelánico, claro, nosotros como fabricantes lo que vamos a unir esfuerzos y vamos a crear algunas series que todas, puestas una a la de la otra, sean totalmente coherentes. Y de hecho lo presentamos hace unos años como prototipo en la feria de Valencia, de Habit, de Espacio Cocina, y hicimos un proyecto que iba encaminado a esto. Esta es otra de las claves, el utilizar materiales que estén en todas partes, y entonces eso consigue una integración muy clara. Qué interesante, Juan Luis. La verdad es que es un placer el haber disfrutado contigo y haber compartido todas estas anécdotas y yo creo que, muchas experiencias y, bueno, para todos los que nos están escuchando, yo creo que van a tener una idea mucho más clara de hacia dónde proponemos, ¿no?, que vayan sus cocinas, un espacio tan importante como el de la cocina, que es parte muy importante de la vida de cualquier cliente o persona, porque pasa gran parte de su vida ahí, y más desde que ahora se abren a los salones, ¿no? Al final estás en contacto con ello. No me quiero despedir sin que, bueno, si quieres aportarnos cualquier cosa que creas que se haya quedado en el tintero, por supuesto que tienes la oportunidad de transmitírnoslo sin que yo te haga una pregunta, igual quieres algo. Oye, no Pues sé. mira, yo lo único que añadiría a todo lo que hemos estado hablando es algo que no es en las cocinas, es en la sociedad en su conjunto. El gran cambio de los próximos años en la cocina va a venir de la mano de la inteligencia artificial. Muy interesante ese tema. Creo que es algo que nos puede escapar de las manos, y últimamente he estado con expertos en inteligencia artificial que todavía me han asustado más de lo que ya estaba. Así no nos dejas, ¿eh? Tienes que contarnos algo más, ¿eh? De eso. No nos dejes con las ganas. Y eso es muy interesante todo, pero lo que sí que es ineludible es que no se puede mirar para otro lado. La inteligencia artificial está ahí, y no está ahí dentro de mucho, está ahí a muy corto plazo. Yo, una de las personas con la que nos estuvo diciendo que hace 10, 15 años, cuando la inteligencia artificial empezó a desarrollarse, los expertos estimaban que para que la inteligencia artificial alcanzara una autonomía como para hacer el 98-99% de lo que un ser humano podía hacer, se estimaba que iban a ser 80 años de desarrollo. Han pasado 10 y en este momento los más pesimistas dicen que será para 2030.
los más optimistas dicen que para 2027. Es decir, que lo tenemos ahí. Y la revolución va a ser brutal en todos los ámbitos sociales y en la cocina no va a ser menos. La cocina puede verse muy influida en un futuro no muy largo por la inteligencia artificial desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de su desarrollo, de sus propuestas, de su forma de trabajar, pero también en su funcionalidad y en lo que van a hacerse, lo que van a llegar a hacer las cocinas y cómo va a condicionar eso nuestra forma de cocinar, nuestra forma de convivir en esos espacios. Y es un tema realmente apasionante. Yo repito, yo es un tema que le tengo mucho respeto y que no soy un fan de la inteligencia artificial, pero inevitablemente va a ser un tema muy, muy, muy importante a un no muy largo plazo. Pues yo creo que es un broche muy interesante que nos dejas porque nos crea el gusanillo de estar muy atentos bueno, a conocer ya las primeras aplicaciones reales, digamos, en la cocina en relación a la inteligencia artificial, que no tardarán en llegar si no están ya. ¿Eh? A empezar, Supongo que empezarán por los frigoríficos que nos dicen cuando queda poco para que tal, nos hacen directamente la compra, ¿no? Cosas así, empezaremos por ahí. la compra de la cocina en sí mismo, es decir, en no mucho tiempo, lo de comprar una cocina por internet que siempre se ha hablado, con la inteligencia artificial se va a acelerar increíblemente porque te va a permitir en el ordenador o en tu móvil ver tu cocina, configurártela, hacértela, absolutamente todo y seguramente mejor que cualquier diseñador. Y esto, pues bueno, va a ser un hecho. Sí, sí. Hay muchos hábitos de compra, va a cambiar un montón de cosas. Tendremos que reinventarnos, que nos queda todavía algún año por trabajar. Gente, vosotros sin duda, yo igual me voy a una copa y no. Juan Luis, ha sido un placer explorar estos temas contigo, desde los trucos para cocinas pequeñas hasta cómo hacer los eh, espacios para conectar, ¿no? Nos llevamos ideas inspiradoras de todo lo que nos has dicho. Ha sido un placer. Te deseamos lo mejor. Tienes más que merecida tu presidencia de honor en la Asociación de Mobiliario de Cocina, pero yo deseo que no sea la última vez que hablamos, porque creo que puede ser muy interesante para todos los que siguen este podcast de decoración interior, tanto a nivel nacional como internacional. Y nada, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros y nada, que te seguiremos de cerca y a donde estés. Muchísimas gracias, Indica. El placer es mío. Me tenéis a vuestra disposición siempre que necesitéis y realmente ha sido una hora muy agradable y me siento muy feliz de haberlo hecho. Muchísimas gracias. A vosotros.